bendiga. Estamos nuevamente con ustedes con la segunda parte de lo que es la disciplina en la iglesia, con la serie de lo que es el sacerdocio del creyente. Ahora estamos con lo que es ministrando unos a otros, ministrando a la iglesia. Y vamos a estar hablando el mismo tema sobre la disciplina de la iglesia. Vimos que la disciplina es por amor y también estuvimos viendo motivos, ¿verdad?, que son causales de disciplina. Vamos a estar ahora hablando del proceso que se aplica a la disciplina. El asunto de la disciplina no es si se debe aplicar o no, sino cuál es la manera, ¿verdad? Cómo ejercer esa disciplina, cómo aplicarla al mismo cuerpo de Cristo. Esto es muy importante. Es un proceso, ¿verdad?, en el que nosotros tenemos que aplicarla. Bueno, no se debe confundir el castigo público con la disciplina o un juicio de condenación hacia la persona que ha incurrido en una infracción. O sea, se requiere que sea un proceso formativo y de perfeccionamiento para el creyente. Esto es muy importante, ¿verdad?, cuando estamos hablando de la disciplina. No se trata de avergonzar a nadie, no estamos tratando de ensañarnos, no se trata de eso la disciplina, es un proceso. Algunos procesos de la disciplina son por un periodo de tiempo de inactividad y que después, al cumplir el tiempo estipulado, el hermano vuelve a la rutina de siempre. Bueno, este tipo de disciplina es el más conocido que aplicamos, ¿verdad?, en las iglesias, pero muchas ocasiones se torna una disciplina fría, rigurosa y ejercida con poco amor, sin bases bíblicas y de poca prudencia, porque cuando no hay una disciplina formativa, cuando no se busca restaurar, pues yo creo que es una circunstancia que queda en la nada, porque no hay una formación, no hay una restauración en el interior de la persona. En los Estados Unidos, cuando alguien incurre en un delito grave, en una infracción contra la ley, si lo agarran manejando tomado, bueno, le quitan la licencia por un tiempo mientras tiene que estar yendo a una clase de Alcohólicos Anónimos, tiene que estar recibiendo una formación en base a la infracción, en base a la infracción en que ha incurrido la persona. Y esto es muy importante porque nosotros dentro de la iglesia, cuando hay algún problema, nada más se cesa el tiempo, ¿verdad? No haces nada tanto tiempo, pero no tenemos la formación, o sea, de acuerdo a la necesidad que tiene la persona en el problema en que incurrió, tenemos que tener una disciplina formativa. Y en eso muy poco lo hacemos, ¿verdad? ¿Cuál es la situación? Entonces es muy importante. La disciplina del Señor entonces incluye una instrucción y una permanente enseñanza. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Tiene que ver con una participación, ¿verdad? Con mucha palabra, abunda en vosotros la palabra del Señor, exhortándonos a unos con toda sabiduría, cantando, alabando a Dios. O sea, la disciplina es un ejercicio espiritual, ¿verdad?, de restitución, para que la persona vuelva en su relación con Dios, sea restablecida y vuelva otra vez a incorporarse en sus funciones dentro del cuerpo de Cristo. Esto es muy importante. No es la situación nada más de cesar nada más porque sí, ¿verdad? O sea, tiene que haber una formación, tiene que haber una restauración en la vida de la persona. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5-7, la disciplina debe dar crecimiento en la fe y en el amor. Vimos primero es instrucción permanente y enseñanza. Segundo, es crecimiento en la fe y el amor. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, dice, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Esto es muy importante, fíjese, todas las cosas en que hay que estar trabajando, en que hay que estar llevando a la persona, ¿verdad?, que está en un proceso de disciplina. Esto es muy importante. Entonces se debe de ejercer un crecimiento en la fe y el amor. También se debe de ayudar a la persona, de llevarle los principios bíblicos y la relación con Cristo que le ayuden a ejercer un dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. También es una corrección, ¿verdad? Porque la persona en esos momentos pues está
está llevando una disciplina formativa, más que un castigo, más que una separación. Cuando la persona accede a restaurarse, pues es una disciplina formativa. Esto es muy importante. Así es que nuestra corrección al infractor es que busque a Dios, es que se restaure, que alcance la victoria en las áreas en que ha sido derrotado. Es una formación, ¿verdad?, en las cuestiones espirituales. No es desechar, no es señalar. Bueno, estoy hablando de una persona que está dispuesta, ¿verdad?, a levantarse, porque también ahorita vamos a ver los casos de gente que no se quiere levantar. Esa es otra cosa, ¿verdad? Entonces la corrección es por la rebeldía. Dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Deuteronomios capítulo 8, versículos 5 y 6. Así Dios también nos mete, ¿verdad?, en una disciplina formativa, y pues esto es muy importante. La disciplina debe de darnos una motivación y un consuelo. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después de dar fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Sé que pues ninguna disciplina es agradable, ninguna disciplina nos gusta, pero yo creo que es parte de lo que nosotros tendríamos que enfrentar, ¿verdad? ¿Y esa disciplina en qué consiste? Bueno, esa disciplina va a consistir en una formación, ¿verdad? Una disciplina formativa donde podamos corregirlo. En Proverbios capítulo 9, versículo 8 y Proverbios 16:6 dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, la actitud de quien corrige y de los que son corregidos es muy importante. Se corrige con amor y verdad, y se recibe con mansedumbre y sencillez. La corrección, si no hay adecuadamente la recepción y el ejercicio de ella, la disciplina, pues yo creo que queda en la nada. Entonces es muy importante, corrige al sabio y te amará. Corrige al necio y te aborrecerá. Pero también dice que el pecado, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Esto es muy importante. No sé usted qué concepto tenía de la disciplina, pero estas son maneras en que se tiene que ejercer la disciplina, ¿verdad? ¿Cómo se tiene que llevar a cabo? En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14 y 15 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálalo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. ¿Se fija usted? Es la diferencia con una persona que no quiere restaurar su vida, que no acepta la disciplina formativa. O sea, no es el hecho de cesar a nadie, no es el hecho de quitar funciones a nadie, sino es el hecho de formar, el hecho de que la persona pueda crecer en esas áreas donde está batallando, pueda crecer en esas áreas donde le está afectando su vida espiritual y afecta a otros, o si ha dañado a otros. Tiene que restituirse, tiene que restaurarse. Entonces Pablo dice, si alguno no hace caso, ¿verdad? No obedece a lo que le decimos por medio de esta carta, dice, a ese señálalo y que sea corregido a esa persona. Dice, no os juntéis con él para que se avergüence. Y no quiere decir que los desechemos, sino sencillamente no coincidimos con sus ideas, no estamos de acuerdo con sus ideas, pero dice, mas no lo tengas por enemigo, sino amonéstale como hermano. Sigue siendo nuestro hermano. Esto se aplica a un hermano que vive deliberadamente en desorden ante la vista de todos los incrédulos y continúa con una actitud, rechaza la restauración y no quiere soltar su pecado. Pero no se refiere al que cae por ignorancia y que confiesa su debilidad, porque éste está listo para ser restaurado. O sea, una manera terca, testaruda, bueno, pues nos deja sin la oportunidad, ¿verdad?, de ser corregidos. Y cuando no se obedece, dice, bueno, pues señálalo entonces, para que se avergüence, ¿verdad? Entonces se debe practicar una disciplina formativa con una enseñanza bíblica sana, junto a la correctiva, ¿verdad? Para que, pues, el objetivo de la disciplina, ¿verdad?, es levantar, restaurar a la comunión, ¿verdad? Volverlos a una relación con Cristo y volverlos a una
manera funcional dentro del cuerpo de Jesucristo. Esto es muy importante. Entonces, cada caso de disciplina es diferente. Entonces, vamos a analizar estos aspectos. Cada caso es diferente. Y como cada caso es diferente y no hay una fórmula única para todos los casos, no hay fórmulas establecidas para tratar en forma única cada caso de disciplina, todo es diferente, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 18, versículos 15 al 18. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Esto es muy importante. Dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Este es un versículo que usamos mucho, ¿verdad?, para ejercer autoridad, pero en el contexto se refiere a la autoridad de la iglesia, a la autoridad del cuerpo de Cristo. O sea, hay 3 aspectos que el Señor manifiesta en este pasaje muy importantes. Primero, Él quiere que el pecador se arrepienta. Segundo, que el número de personas para producir el arrepentimiento sea el mínimo de personas. Tercero, quiere dar a la iglesia la autoridad judicial ante Él, de evaluar al hermano si su arrepentimiento es genuino, si su restauración, si no acepta, la iglesia emite entonces un juicio. Si el hermano ya no acepta la restauración, la iglesia va a emitir un juicio. La iglesia lo va a declarar traidor y gentil, alguien que no pertenece al cuerpo de Cristo. Ante Dios, la iglesia tiene la autoridad, que es atar y desatar. Y la iglesia, en esta actividad, si la iglesia lo desconoce, entonces queda fuera de la comunión del cuerpo de Cristo. Es una persona ajena. A los publicanos se les consideraba traidores a la nación. Gentiles es una persona que no es parte de la nación, del pueblo, un gentil. Entonces se le considera una persona traidora y se le considera una persona que no pertenece al cuerpo de Cristo. Y si la iglesia lo declara así, bueno, entonces esa es la condición que queda también en el cielo. La iglesia, Dios le da ese poder judicial de declarar y de juzgar, ¿verdad?, la condición en que el hermano quiera estar. Esto es algo que en ocasiones se puede ejercer mal también la autoridad, pero los 3 aspectos es que el hermano se arrepienta, que el número de personas para producir arrepentimiento sea el mínimo, y si la persona no quiere, entonces se le da un poder judicial a la iglesia, ¿verdad?, que lo tiene que declarar gentil y publicano. Es el primer caso, ¿verdad?, que se tiene aquí una disciplina. El segundo caso está en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 6. Y es más o menos similar a lo que el Señor enseña aquí en Mateo, ¿verdad?, estos versículos, este capítulo. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Lo que dice el versículo 5, dice: reunidos vosotros y mi espíritu. Le está dando la autoridad judicial a la iglesia. Es la iglesia la que lo va a entregar, la que va a determinar si su condición realmente él quiere seguir. Sigue diciendo Pablo, dice en este mismo versículo, dice: se ha entregado para el Señor. Dice: no es buena vuestra jactancia. Dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo? Pablo ejercita el poder de la iglesia en los versículos 4 y 5, y la iglesia lo rechaza dejándolo fuera del cuerpo de Cristo y lo entrega a la obstinación de su pecado y a Satanás. Esto es muy importante, ¿verdad?
Este es un caso donde también la iglesia ejerce un poder judicial, ¿verdad? En primer caso, ve y habla con tu hermano. Si tú hablas con él, has ganado a un hermano si te hace caso. Si no hace caso, lleva testigos. Si logra reflexionar, has ganado a un hermano. Pero si no, entonces lleva a la iglesia. Y Pablo aquí tiene otro caso donde la persona dice, está obstinada, dice, si no hace caso, háblenle. Júntense ustedes como iglesia y mi espíritu junto con ustedes, dice. Si no hace caso, entréguenlo a la obstinación de su pecado y a Satanás. Esto es un caso, ¿verdad?, de disciplina, cómo la está ejerciendo el apóstol Pablo. Bien, vamos a continuar. Muy bien. Trato de disciplina en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Mire, hemos visto 3 casos de disciplina, ¿verdad? El que narra el Señor. Si tu hermano te ofendió, tienes una deuda, tu hermano te ha lastimado, lo que tienes que hacer es ver y habla con tu hermano. Si te oyere a ti, has ganado un hermano. El segundo caso, Pablo ha hablado a una persona en un caso inmoral de incesto, y no hacía caso. Y Pablo les dice a los corintios, ustedes están envanecidos, ¿qué les pasa? Están adormecidos. Poca levadura leuda toda la masa. Y dice que si aquel no hace caso, dice ustedes y yo con mi espíritu, les dice, entréguenlo a su pecado, entréguenlo a Satanás, a la obstinación de su pecado y a Satanás. Entonces, y aquí está otro caso. El Señor está ahora enfrentándose a Pedro. ¿Qué había pasado con Pedro? Pedro había negado al Señor. Pedro había blasfemado. Pedro se cumplió lo que el Señor le dijo, pero no era una cosa, bueno, pues lo perdona porque se profetizó que él tenía que sucederle eso. No, hay cosas obvias que nos hacían ver que Pedro, pues, no estaba listo, y el Señor le estaba advirtiendo, ¿verdad?, que él iba a tener un conflicto, un problema. Pero ¿cuáles son las cosas obvias, verdad? Bueno, la Biblia habla que el creyente debe tener una disciplina, y Pablo lo compara con el atleta. Dice que el que va a correr tiene que disciplinar su cuerpo y prepararse, y correr, dice que hacerlo en una forma, dice, legal, ¿verdad? La disciplina del cuerpo, bueno, en nosotros es el orar. Pedro era un hombre que no aguantaba una hora en oración. Pedro era un hombre que no prestaba oído a la palabra de Dios. El Señor le decía, tengo que ir a morir, tengo que ir a Jerusalén. ¿Qué decía Pedro? No vayas, ten compasión, ¿verdad? Como Pedro tenía su idea concebida de un reinado, de un Mesías militar, pues para Pedro era inconcebible que los fuera a abandonar sin haber realizado lo que él creía, ¿verdad? Estaba pensando en él, en ellos. Ten compasión de ti, no vayas. Y hay una reprensión por parte del Señor muy fuerte. Apártate de mí, Satanás. Pedro era una persona que cuando todo hay una desbandada, él no era una persona que se integrara, que viviera. Él andaba distante, solo. No andaba con el grupo. Así que no tenía una comunión muy fuerte con los demás, ¿verdad? En los momentos difíciles. Entonces era obvio que Pedro iba a fallar. Pero pues yo creo que aquí cuando se falla al Señor, no se nos tiene que profetizar ni nada. Sencillamente no estamos ejercitados, ¿verdad? En muchos aspectos. Y terminamos siendo engañados, o podemos terminar siendo derrotados. Y se requiere una disciplina formativa para todos. O sea, dije hace un momento que aquí no hay fórmulas. Aquí no hay una cosa única. ¿Qué fue lo que el Señor hace para disciplinar a Pedro? Bueno, el correctivo lo disciplinaría 1 año, ¿cuánto tiempo? Pero si usted se fija, el Señor restaura la comunión primero con Pedro y luego lo restaura a actividades que él tenía que hacer. Pedro era un hombre que hablaba por todos, y sigue diciendo, el Señor le sigue preguntando, tú me amas, ¿verdad? Le dijo 3 veces, se trata a Pedro de manera de restaurar. O sea, ante los demás,
él se entristeció porque 3 veces había negado al Señor, pero 3 veces le preguntaron también, ¿verdad? ¿Me amas? Este es un caso único, pero conforme al Señor, la disciplina de restauración formativa y su integración a la actividad del cuerpo de Cristo, este individuo que faltó, él tenía ahora que demostrar ante los demás, sí, lo contrario a su falta. O sea, tenía que manifestar su vida ante los demás o a las personas que lastimó. Bueno, la iglesia es la que debe certificar realmente, ¿verdad?, la restitución con Dios y la congregación o las personas que pudo haber lastimado. ¿Cuánto es el tiempo? Yo creo que el tiempo, yo no me atrevo a dar un tiempo a nadie, sino que yo creo que aquí la situación, más bien yo me inclino por creer que la persona tiene que restaurar, ¿verdad?, su mal, el tiempo que sea necesario, poco tiempo, mucho tiempo. Se le tiene que formar, se le tiene que llevar a una formación correctiva, ¿verdad? No hay una fórmula única en esto. El Señor a Pedro lo está integrando inmediatamente después de que falló. No siempre es así, ¿verdad? Pero aquí lo está integrando a sus labores y le está dando una lección a Pedro de restauración tremenda, ¿verdad? La verdad es que la disciplina es vital en la iglesia. Para que una iglesia crezca sana, para que nuestras vidas crezcan sanas, necesitamos una disciplina formativa como correctiva cuando sea necesario. No hay fórmulas. Aquí no hay algo único para cada caso. Pero si alguien ha cometido una falta, hay que restaurarlo. ¿Cuánto tiempo hay que llevarlo? Bueno, hay que darle un curso disciplinario formativo en base a la situación, y que la persona pueda ser restaurada en su persona y hacia los demás si lastimó a alguien. El tiempo lo pone, yo creo que cada persona, cómo tiene que ser restaurada, cómo tiene que llevarse su formación, la disciplina formativa. Dios les bendiga. Lo cierto es que la disciplina la necesitamos en la iglesia, la disciplina formativa y la correctiva, para que crezcamos todos sanos. Que el Señor les bendiga y esperamos pues que esta plática pueda edificar sus vidas también, este estudio. Que el Señor les bendiga, nos vemos próximo viernes. Dios les bendiga.